A continuación se presenta el trabajo realizado. Iniciamos con la introducción. Las cartas fianza son garantías o respaldos que emiten entidades financieras como bancos y empresas de seguros para garantizar las obligaciones contractuales y el respaldo de un posible incumplimiento contractual. El trabajo contiene información certera y delimitada que permitirá al lector conocer acerca de la emisión de cartas fianza. Del mismo modo, se presentan conceptos relacionados que ayuden a absolver dudas posteriores. Bien, a continuación se procede a exponer lo que es el capítulo 1, el planteamiento del problema de investigación. Para ello presentamos la descripción del problema. Que es, las organizaciones públicas o privadas están realizando altas demandas en cartas fianza. Ello se realiza a los proveedores y lo hacen con el fin de garantizar los servicios que ofrecen. Y con ello entendemos la gran importancia y la necesidad de las mismas para las empresas. Mm, Y para ello es importante tener el conocimiento. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es revisar conceptualmente las cartas fianza y su proceso de emisión. Los específicos, aplicar teoría para el mayor entendimiento del tema, aplicar conceptos adquiridos para el proceso de la emisión de una carta fianza y por lo mismo realizar un análisis. ¿Qué es la carta fianza? La carta fianza es un instrumento que asegura las obligaciones financieras frente a terceros, lo que permite la prestación de servicios, adelantos de efectivo, trámites o licitaciones. Estas son emitidas por bancos y demandan este tipo de crédito los clientes de crédito corporativo a grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y a microempresas. ¿Cuáles son los elementos de la carta fianza? Primero tenemos al afianzado o contratante, que es quien toma la carta fianza y cumple con las obligaciones escritas en la carta fianza. Segundo tenemos al asegurado o beneficiario, que es la persona a favor de quien se emite la carta. Ella es la persona indemnizada en caso de siniestro. Y por último tenemos al asegurador, es quien emite la carta fianza. Estas son algunas de las características que posee una carta fianza. Tiene vigencia de 1 año, pero puede renovarse en el periodo en que siga activa. Es irrevocable y de realización automática. Puede solicitarse tanto en soles como en dólares. Tiene un costo de emisión por cada año de vigencia que asume el comprador. Y por último, el costo de la comisión se puede pagar bimensualmente o trimestralmente. La función que cumple una carta fianza no es otra que respaldar una obligación que adquieres con un tercero, aunque el contrato es firmado exclusivamente entre el asegurador y el afianzado. Es el asegurado quien resulta favorecido en este contrato. Tipos de cartas fianza. Las de licitación, que van a ser necesarias para que un cliente participe en una licitación pública o privada. Las de cumplimiento, que van a ser requeridas por el beneficiario una vez que éste gane un contrato. Las de garantía de pagos, respaldará el cumplimiento de pagos ante un tercero. Y las de adelantos, que van a respaldar el adelanto que el contratante le otorga al beneficiario para el inicio ya sea de una obra, la compra de materiales o un adelanto directo. Algunas de las ventajas de las cartas fianza son: estas van a brindar liquidez, pues son una alternativa frente a la necesidad de efectuar depósitos sin garantía. Tienen una cobertura a nivel nacional. Tienen una mayor flexibilidad en condiciones y coberturas, ya que otorgan plazos adaptables a las necesidades y requerimientos de los beneficiarios, y favorecen el desarrollo comercial de las empresas, garantizando la oferta de sus productos o servicios y el cumplimiento de sus contratos. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una carta fianza? Primeramente, ser cliente del fiador, es decir, que se requiere tener una cuenta corriente en la entidad donde se va a solicitar el servicio. Contar con una línea de crédito aprobada para este servicio. Llenar la solicitud de carta fianza. Llenar el pagaré a favor del fiador. Contar con el contrato marco para emisión de cartas fianza debidamente firmado y presentar los documentos que el fiador solicite. Entidades emisoras de cartas fianza.
Estas entidades deberán estar autorizadas para emitir tales garantías. Además de ello, deberán encontrarse supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y asimismo contar con la clasificación B o superior, la cual debe ser acreditada debidamente ante la entidad beneficiaria. Ahora continuamos con el tipo de investigación. El presente trabajo de investigación es documental. De acuerdo a Enrique Ruz 2020, la investigación documental es aquella que obtiene la información de la recopilación, organización y análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales. Por tanto, la investigación documental es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, registros, audiovisuales, entre otros. El nivel de investigación. Según Moreno 2016, el nivel de estudio depende de la estrategia de la investigación, por lo que el diseño es diferente en cada nivel de estudio. Por ende, el nivel de una investigación se refiere al grado de conocimiento que posee el investigador en relación con el problema, hecho o fenómeno a estudiar. De igual modo, cada nivel de investigación emplea estrategias adecuadas para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. El nivel de este trabajo de investigación es descriptivo. El propósito de este nivel de estudio es describir situaciones y eventos, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Método de investigación. El método que se usará en el trabajo de investigación es la síntesis bibliográfica, que consiste en la búsqueda de información en fuentes documentales como libros, revistas, periódicos, etc. Las técnicas e instrumentos. Las técnicas que se emplearon son la sistematización bibliográfica, que consiste en la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado, según el Instituto Catala de la Salud 2017. Las estrategias de recolección de datos. La estrategia de recolección de datos es de revisión documental. Según Machuca 2022, entre las diferentes técnicas de recolección de datos que existen, la más importante es la revisión documental, que se encuentra dentro del grupo de los métodos cualitativos. Consiste en realizar una investigación y recopilación de información a través de la revisión de diferentes fuentes documentales. Proceso de emisión de una carta fianza. El procedimiento general para la solicitud de emisión de carta fianza express, según y de acuerdo a la BCP, es tener en cuenta los siguientes requisitos, que es tener vigente una cuenta corriente en moneda nacional o moneda extranjera, y esta va a depender si la carta fianza que solicitemos será en dólares o en soles, y también tener en cuenta que no se puede emitir con una cuenta de ahorros. Y el segundo requisito es contar con los dos poderes registrados, que son solicitar y contratar fianza y prender u otorgar garantía mobiliaria o afectar títulos valores en garantía. También algunas cosas a considerar son las tasas y comisiones, que la BCP por licitación cobra una tasa de 0.50% y una comisión mínima de 120 soles, y por cumplimiento, adelanto y garantía de pagos cobra una tasa de 5% y una comisión mínima de 120 soles. Una nota importante es que las comisiones son cobradas de manera trimestralmente y son adelantadas para las cartas de cumplimiento, adelanto y garantía de pagos. La carta de licitación se cobra de manera adelantada en una sola cuota. Continuando tenemos dos pasos, que el primer paso es que el cliente tiene dos opciones, que puede enviar un correo al buzón cartafianzaexpress@bcp.com.pe que pertenece a la STS Desembolsos SFZ Express, o dos, también puede dirigirse a una de las agencias indicadas de acuerdo al BCP y entregarle al promotor principal o supervisor de procesos los documentos que éste pide. Luego vemos que la CTC Desembolsos SFZ Express revisará que los documentos escaneados por el cliente o por la agencia estén debidamente llenados y conformes, con poderes, firmas, etc. Si todo es conforme, la STC Desembolsos SFZ Express enviará un correo al cliente indicándole que se acerque a una de las agencias para abrir el certificado bancario con la asesora de ventas. Luego, en el paso 2, tenemos que el cliente debe abrir su certificado bancario y luego ir con el promotor principal o supervisor de procesos para que cargue de su cuenta de fondos, endose el certificado bancario a favor del BCP y firme el contrato de garantía mobiliaria sobre el certificado bancario. Este último documento no requiere una legalización. Luego, ambos documentos serán escaneados a STC Desembolsos SFZ Express, quienes validarán que todo esté conforme. Y por último, se coordinará de manera interna con la agencia elegida por el cliente la emisión de la carta fianza express.
Continuando, vemos la solicitud de la carta fianza express y podemos observar que nos pide en el datos del cliente el RUC o DNI, ya sea de la empresa o del individuo que esté solicitando esta carta de fianza, la razón social o nombre. Si el banco requiere mayor información, se puede contactar con algún representante legal, el teléfono de la empresa y el correo electrónico. Luego, en la instrucción de la carta de fianza, observamos seleccione con una X el tipo de carta fianza, que son 4: licitación, cumplimiento, adelanto y garantía de pagos. Y debemos marcar con X el tipo de carta fianza que necesitamos. Y a favor de se coloca la razón social de la empresa o a quien se le entregará la carta fianza. Y por el importe en números se coloca el importe de la carta fianza tanto en números y en letras. Una nota a recalcar aquí es que por el importe en números en letras no se pone nuevos soles, simplemente se pone soles o dólares. En la fecha de vencimiento se debe indicar el vencimiento de la carta fianza. Para ello se puede completar una de las dos opciones, que son un plazo total, que son 90 días, por ejemplo, o una fecha específica, que podría ser el 15-12 del 2022. Y para respaldar debemos indicar cuál es la obligación que respaldará la carta fianza. Y luego, si se trata de una renovación de carta fianza express, también se llenan los siguientes apartados, que son indicar el número de operación a renovar por el importe, que se llena igual que arriba. Luego, por último, tenemos las declaraciones y firmas. Aquí se encuentran las especificaciones y algunas notas a considerar que nos da el BCP. Y bueno, también para recalcar que esta operación está sujeta a tasas y comisiones especiales, que la tasa sería el 5% para cumplimiento, garantía, pago, adelanto, 0.50% para licitación y una comisión mínima de 120 soles. Luego, por último, se firma y se sella por el representante autorizado o por el individuo que esté solicitando la carta fianza, así como también se coloca la fecha, firma y sello del analista de la empresa financiera a la cual estemos solicitando, que en este caso sería el BCP. Eso sería todo. Muchas gracias. Paso a mi siguiente compañero. Conclusiones. Primera conclusión. Las cartas fianza son instrumentos que permiten establecer una garantía respecto de obligaciones financieras contraídas con terceros. Ello permite, para el caso de la persona que obtiene dicho instrumento, ampliar sus actividades comerciales. Por otro lado, el fiador, quien otorga la carta fianza y se compromete de forma solidaria, contrae una operación de riesgo, por lo que será necesario una evaluación previa a la persona jurídica o natural a quien se va a emitir el instrumento. Segunda conclusión. El proceso para la emisión de una carta fianza dependerá de cada institución financiera o de seguros, sujeto a condiciones como el pago de comisiones, el cual dependerá del tipo de carta fianza solicitada. Sin embargo, uno de los requisitos que deben compartir los solicitantes de una carta fianza es ser clientes del fiador, es decir, contar con una cuenta corriente en la entidad elegida autorizada para llevar a cabo el servicio.